Imagina que una sola noche puede cambiarlo todo. Una noche en la que una madre y su hijo se encontraron al borde de lo prohibido, y su vínculo se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás hubieran podido imaginar. Esta es una historia sobre el amor, la pérdida y las elecciones difíciles que hacemos por las personas que amamos. ¿Quieres saber cómo empezó todo y cómo terminó? Dale a me gusta y suscríbete para no perdértelo. En la continuación. Aquella noche con mi hijo Mateo fue, sin lugar a dudas, la noche más demente, pero al mismo tiempo la más emocionante de toda mi vida. Me llamo Elena, y quiero compartir la historia de lo que sucedió entre mi hijo Mateo y yo. No es fácil hablar de esto, pero he guardado esta historia dentro de mí durante demasiado tiempo. Mateo tiene ahora 19 años, pero todo comenzó hace unos años, cuando mi esposo Ricardo falleció. Perder a Ricardo fue una de las pruebas más duras a las que me he enfrentado. Y nos dejó a Mateo y a mí solos, tratando de encontrarle sentido a la vida sin él. Al principio fue increíblemente difícil. Mateo se volvió silencioso y retraído. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o saliendo con sus amigos por las calles de Medellín. Evitaba cualquier conversación sobre Ricardo, o sobre su muerte en general. Y yo no quise presionarlo. En lugar de eso, me concentré en hacer que nuestro hogar fuera lo más cálido y acogedor posible, un refugio en medio del dolor. Le preparaba sus platos favoritos, como el ajiaco santafereño que tanto le gustaba, le dejaba pequeñas notas de apoyo en su escritorio y trataba de hacer todo lo posible para que supiera que yo siempre estaría ahí si quería hablar. Pero durante varios meses, permaneció frío y distante. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina limpiando después de la cena, él entró. El sonido de sus pasos sobre las baldosas me sobresaltó, pero me alegré de verlo. No era frecuente que buscara mi compañía por iniciativa propia. «Mamá, ¿te ayudo en algo?», preguntó. Su voz era suave pero segura. Me di la vuelta sorprendida por su ofrecimiento. «Claro, puedes secar los platos», dije, pasándole un paño de cocina. Trabajamos en silencio durante un rato, y no pude evitar sentir una pequeña punzada de alivio. Era la primera vez que pasaba tiempo conmigo voluntariamente en lo que parecía una eternidad. «¿Cómo te fue en el colegio hoy?», pregunté intentando iniciar una conversación. «Bien», respondió sin levantar la vista de un plato que secaba con esmero. «Solo eso, bien», no quise insistir. «Si alguna vez quieres hablar, ya sabes que siempre estoy aquí», añadí con suavidad, observándolo por el rabillo del ojo. Él asintió pero no dijo nada más. Durante las semanas siguientes, comencé a notar pequeños cambios. Mateo empezó a pasar más tiempo cerca de mí, sentándose conmigo en la sala mientras yo veía alguna telenovela o ayudándome con pequeñas tareas del hogar. Incluso comenzó a abrirse un poco contándome sobre sus clases y sus planes para la universidad. Sentí un rayo de esperanza, como si finalmente estuviéramos volviendo a una especie de normalidad. Pero entonces una noche sucedió algo que me hizo cuestionar todo lo que estaba pasando. Estábamos cenando juntos. Mateo había preparado la cena, un sencillo plato de patacones con hogao que había aprendido a hacer de un amigo. Mientras comíamos me miró fijamente y dijo: «Eres una mamá increíble». Me reí un poco tratando de ocultar mi desconcierto. «Gracias, Mateo. Eso significa mucho para mí», respondí, intentando mantener un tono ligero. Pero su expresión no cambió. Me miraba con una intensidad tal que sentí un nudo en el estómago. «¿Pasa algo?», pregunté suavemente con cautela. No respondió rápidamente, negando con la cabeza. «Solo quería darte las gracias por todo». Asentí sin saber qué decir. El momento me pareció extraño, pero me convencí de que estaba exagerando. Simplemente estaba siendo amable, ¿verdad? La noche loca aún no había llegado, pero esa cena fue sin duda el comienzo de lo que vendría después, porque a partir de entonces, todo empezó a cambiar. Mateo se volvió cada vez más cercano, buscando excusas para sentarse a mi lado en el sofá o quedarse en la cocina mientras yo preparaba la comida. Al principio pensé que era tierno. Me decía a mí misma que solo intentaba reconectar después del tiempo en que ambos habíamos lidiado con la pérdida de Ricardo de maneras diferentes. Pero luego comenzaron sus miradas. Sus ojos se detenían en mí más tiempo de lo debido, y sus cumplidos se volvieron más frecuentes y personales. «Hoy te ves muy linda», mamá dijo una mañana, mientras yo estaba en el lavaplatos.
Gracias, cariño, respondí, intentando mantener el tono ligero. Pero la forma en que lo dijo, su mirada, me hizo sentir incómoda. Una noche estábamos sentados en el sofá viendo una película que Mateo había elegido. Era una comedia colombiana que ambos habíamos visto decenas de veces. En algún momento noté que estaba sentado más cerca de lo habitual. Nuestros hombros casi se tocaban, y cuando me moví un poco, él no se apartó. Siempre estás tan ocupada, dijo de repente, rompiendo el silencio. Nunca piensas en ti misma. Sonreí levemente sin saber qué responder. Así es la vida de una mamá, Mateo. Siempre hay algo que hacer, respondí. Él negó con la cabeza. Su mirada estaba fija en mí. Haces demasiado. Necesitas un descanso. Sus palabras me provocaron una sensación de opresión en el pecho. Es muy amable de tu parte decir eso, respondí. Pero sentí una profunda incomodidad. Y esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, repasando ese momento una y otra vez en mi cabeza. ¿Fue solo un gesto inocente o había algo que no estaba entendiendo sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros? Pronto descubriría la respuesta. En los días siguientes noté cómo Mateo seguía encontrando excusas para estar cerca. Si yo estaba cocinando, él entraba en la cocina para hablar. Si yo estaba en el jardín cuidando mis orquídeas, él salía y se sentaba cerca. Sus cumplidos continuaron, y cada uno nuevo me causaba más y más inquietud. Honestamente comencé a darme cuenta de que yo también estaba empezando a hacer lo mismo. «Sabes, tú haces que esta casa se sienta como un hogar», dijo una tarde, mientras yo doblaba la ropa limpia. Me quedé helada por un segundo, sin saber cómo responder. «Gracias, Mateo», dije finalmente, forzando una sonrisa. Pero en el fondo, no podía evitar la sensación de que algo estaba cambiando, y no en una dirección en la que me sintiera cómoda. Esa inquietud crecía y crecía. Intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que Mateo solo estaba siendo amable, quizás tratando de compensar la distancia que se había creado después de la muerte de Ricardo. Pero no eran solo los cumplidos, era la forma en que se comportaba a mi alrededor. Siempre estaba ahí, encontrando una razón para estar cerca. Aún no entendía del todo por qué yo misma había empezado a hacer lo mismo. Una tarde estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, cuando oí a Mateo entrar detrás de mí. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo de baldosas. No me di la vuelta. Intenté concentrarme en lo que estaba haciendo, esperando que solo tomara algo para picar y se fuera. ¿Necesitas ayuda, mamá?, preguntó. Me giré rápidamente por encima del hombro y sonreí. Claro, puedes cortar estas zanahorias, dije, deslizando la tabla de cortar hacia él. Se acercó a mi lado. Sus movimientos eran precisos mientras empezaba a cortar. Trabajamos en silencio durante un rato. Pensé que sería un momento tranquilo y agradable, algo normal. Pero entonces se detuvo y se giró hacia mí. «Has hecho tanto por mí», dijo en voz baja. Lo miré con perplejidad. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Quiero decir, después de que papá murió, te hiciste cargo de todo». «No tenías que hacerlo, pero lo hiciste», dijo. Sus ojos no se apartaban de los míos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí una punzada de emoción. «Claro que lo hice, Mateo. Eres mi hijo». «Te amo», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Él asintió, pero su mirada permaneció igual de fija. «Solo creo que nunca te di las gracias por todo eso», añadió. «No tienes que agradecerme», dije apresuradamente, volviéndome hacia la estufa. «Es lo que hacen las mamás». No respondió, pero sentí que seguía mirándome. El momento se sentía demasiado pesado, demasiado intenso, y no quería que continuara. Finalmente volvió a tomar el cuchillo y siguió cortando. Solté un suspiro de alivio. Después de la cena esa noche me senté en el sofá con un libro, esperando poder sumergirme en sus páginas. Mateo entró en la sala y se sentó a mi lado, no en su lugar habitual al otro extremo del sofá, sino justo al lado. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, inclinándose para ver la portada. «Es solo una novela», dije, levantando el libro para que lo viera. «Nada especial». «¿Puedo leer contigo?», preguntó. Me quedé desconcertada.
Mateo no había mostrado interés en la lectura durante mucho tiempo, y no podía recordar la última vez que habíamos hecho algo así juntos. Una parte de mí quería decir que no, explicarle que necesitaba un momento a solas, pero otra parte no quería alejarlo. Claro, respondí, moviéndome un poco para darle más espacio. Se inclinó hacia adelante. Su hombro rozó ligeramente el mío, y comencé a leer en voz alta. Al principio se sintió como un momento normal, como algo que podríamos haber vivido muchos años atrás, antes de que todo se volviera tan complicado. Pero a medida que pasaban los minutos, me volví cada vez más consciente de lo cerca que estaba sentado, de cómo su mirada estaba fija en mí en lugar del libro. Cuando terminé el capítulo, cerré el libro y lo puse sobre la mesa. Suficiente por hoy, dije, tratando de que mi voz sonara ligera. Gracias por leerme, dijo él. Su voz era suave. De nada, respondí, levantándome y dirigiéndome a mi habitación. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, mamá, dijo él. Pero había una nota en su voz que no pude descifrar. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, Mateo ya estaba allí. Había preparado café y puesto la mesa para el desayuno, algo que no había hecho en años. Buenos días, mamá, dijo. Su voz era alegre. Te preparé café. Gracias, Mateo, respondí, sentándome con cautela en la mesa. Se sentó frente a mí y observó cómo daba un sorbo al café. Trabajas tanto, dijo de repente. Tú también mereces que te cuiden. Tragué con dificultad, sin saber cómo responder. Eso es muy amable de tu parte, dije finalmente, pero no tienes que hacer todo esto por mí. Quiero hacerlo, dijo con firmeza. Después del desayuno me retiré al jardín, con la esperanza de aclarar mis pensamientos. El aire de la mañana en Medellín era fresco, y el aroma de las flores me envolvía. Me senté en una banca contemplando los arbustos cuidadosamente podados, tratando de darle sentido a todo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando escuché pasos detrás de mí, me di la vuelta y vi a Mateo acercándose, con las manos en los bolsillos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro, respondí, aunque una parte de mí quería decir que no. Se sentó a mi lado, dejando un pequeño espacio entre nosotros. Nos quedamos en silencio. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el canto lejano de un pájaro. Has estado muy callada últimamente, dijo finalmente. Solo he estado pensando mucho, respondí, sin apartar la vista del jardín. ¿En qué piensas?, preguntó. Su tono era suave pero serio. La pregunta me tomó por sorpresa y tardé en responder. ¿Por qué piensas eso?, pregunté. Se encogió de hombros. No lo sé. Simplemente siento que quizás hice algo que te molestó. No me has molestado, dije rápidamente. Solo estoy cansada. Él asintió pero no dijo nada más. Después de unos minutos se levantó. Te dejaré sola, dijo en voz baja. Lo vi regresar a la casa. Un sentimiento de culpa se apoderó de mi pecho. No había hecho nada malo, ¿verdad? ¿Por qué me sentía tan incómoda? Los días siguientes pasaron como en una neblina, como si una nube pesada se hubiera posado sobre la casa. Intenté llevar una vida normal, cocinar, limpiar, ocuparme de las tareas cotidianas, pero no podía deshacerme de la tensión que sentía cada vez que Mateo estaba cerca. No había hecho nada abiertamente incorrecto, pero su presencia seguía ahí, de una manera que nunca antes había estado. Una noche decidí conscientemente mantener la distancia. Después de la cena, me retiré a mi habitación más temprano de lo habitual, esperando tener un tiempo para mí. Me acurruqué con un libro, dejando que la suave luz de la lámpara creara una pequeña burbuja de calidez. Era un raro respiro de la dinámica inquieta que había comenzado a desarrollarse. Sentía tensión y emoción cuando pensaba en Mateo. Y esa fue la primera vez que lo admití para mis adentros. Me tomó por sorpresa, porque no podía aceptar el hecho de que Mateo era mi propio hijo. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, escuché un suave golpe en la puerta. Mamá, dijo la voz de Mateo, baja y casi insegura. Tardé en responder. Sí, pregunté. ¿Puedo pasar? Su voz sonaba extraña. Miré el reloj. Era tarde, mucho más tarde de lo habitual. ¿Pasa algo?, pregunté incorporándome un poco. Yo solo quería hablar, dijo. Suspiré, dejando el libro a un lado.
Adelante. La puerta se abrió con un crujido y Mateo entró. Se veía diferente, menos como el joven seguro de sí mismo que solía ser, y más como el niño que yo consolaba después de sus pesadillas cuando era pequeño. Se quedó en el umbral, como si no estuviera seguro de si debía acercarse más. ¿De qué querías hablar?, pregunté palmeando el borde de la cama. Lenta y cautelosamente se sentó a mi lado, sin decir una palabra. Al principio no respondió. Su mirada estaba fija en el suelo, pero luego levantó los ojos y nuestras miradas se encontraron. Solo quería decir que lo siento, habló finalmente. Discúlpame. Pregunté con cautela, ¿por qué? Por hacerte sentir incómoda, respondió. Su voz era sincera. Sé que he estado actuando diferente últimamente y no quiero que pienses que estoy tratando de hacer que las cosas entre nosotros se vuelvan raras. Parpadeé sorprendida. Mateo, yo empecé a decir. Pero me interrumpió. Es solo que he estado sintiendo muchas cosas diferentes y no sé muy bien cómo manejarlas, dijo. Su voz temblaba ligeramente, pero luego añadió, pero no quiero lastimarte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y llenas de un significado que no podía comprender del todo. Extendí la mano y la puse sobre su hombro. Mateo, está bien sentirse confundido a veces, dije con suavidad. Pero tienes que recordar que soy tu mamá, y nuestra relación tiene límites. Él asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Lo sé. Lo siento, susurró de nuevo. Apreté su hombro con firmeza antes de retirar la mano. No hablemos más de esto, dije, tratando de que mi voz sonara ligera. Lo resolveremos juntos. Entre nosotros flotaba una extraña mezcla de tensión y emoción que no podía describir con precisión. Había algo en su mirada que me decía que algo más grande nos esperaba, y le devolví la misma mirada. Él asintió de nuevo, se levantó y dijo en voz baja, «Buenas noches, mamá», antes de salir de la habitación. Lo vi irse sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había reconocido la tensión entre nosotros, y eso parecía un paso en la dirección correcta. Pero no pude evitar preguntarme si las cosas realmente volverían a la normalidad. Una cosa era evidente para mí. Esta no sería la última vez que actuaría de esa manera. Y tenía razón. Efectivamente tenía razón, y su siguiente comportamiento resultó ser significativamente diferente al anterior. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome más cansada de lo habitual. La conversación con Mateo me había dejado inquieta. No pude conciliar el sueño durante mucho tiempo. Mi mente bullía con pensamientos y preguntas sin respuesta. Me levanté, seguí mi rutina matutina e intenté deshacerme de la persistente sensación de ansiedad. Mateo parecía diferente ese día, más silencioso y retraído. Pasó la mayor parte del tiempo en su habitación. Una parte de mí quería ir a ver si estaba bien, pero otra parte sentía que debía darle su espacio. Esa tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, Mateo entró. Se sentó en el sofá, observándome en silencio. Mientras trabajaba, el silencio entre nosotros se sentía pesado, y me costaba encontrar las palabras. Finalmente dije, «Has estado muy callado hoy». Se encogió de hombros. «Solo estoy pensando», respondió. «¿En qué piensas?», pregunté, tratando de sonar casual. «En nosotros», dijo. Su voz era apenas un susurro. Me quedé helada, consciente de que sus palabras tenían un peso mayor. «¿Qué quieres decir?», pregunté con cautela. Él vaciló. Sus ojos se encontraron con los míos. «Sé que las cosas han estado raras últimamente y no quiero que sigan así», dijo. Asentí lentamente sin saber qué responder. «Yo tampoco quiero que sea así», dije finalmente. «Pero tenemos que encontrar la manera de seguir adelante». Él asintió. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «Lo resolveremos», dijo. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Quizás las cosas mejorarían. Quizás podríamos superar este momento y encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Pero en el fondo, no podía evitar la sensación de que estábamos al borde de algo que no entendía del todo. O quizás sí lo entendía, pero no estaba lista para aceptarlo. Esa incomodidad latente que se había instalado en la casa no desapareció. Mateo intentaba actuar con normalidad, pero yo veía la lucha en sus ojos,
la forma en que dudaba antes de hablar o cómo se demoraba si nuestros caminos se cruzaban. Quería creer que su disculpa significaba el fin de todo, pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan simples. Y entonces, una noche mientras estaba acostada en la cama, revisando mi teléfono en un intento de relajarme, sucedió de nuevo. Era tarde. La casa estaba en silencio. Solo se oía el suave chirrido del ventilador de techo. Ya estaba empezando a quedarme dormida cuando escuché un golpe apenas audible en la puerta de mi habitación. Mamá, dijo la voz de Mateo, baja y casi insegura. Mi corazón dio un vuelco. El mismo escenario, la misma voz cargada de una emoción que no podía nombrar. Todo el progreso que pensé que habíamos logrado, toda la distancia que había intentado crear, pareció evaporarse en ese instante. Me quedé inmóvil, sin respirar, escuchando el silencio que siguió a su llamada. La manija de la puerta giró lentamente. La luz del pasillo se filtró en mi habitación oscura, dibujando una larga y delgada línea en el suelo. Y allí estaba él de pie en el umbral, una silueta recortada contra la luz. Esta vez no parecía vacilante ni arrepentido. Su rostro estaba en la sombra, pero pude sentir la intensidad de su mirada, una mirada que atravesaba la penumbra y se clavaba directamente en mí. Ya no había vuelta atrás. Aquella noche la línea que habíamos estado bordeando con tanto cuidado finalmente se desdibujaría para siempre, y el mundo que conocíamos estaba a punto de cambiar de una forma que nunca habría podido prever. La historia de lo que sucedió a continuación es la razón por la que he decidido hablar, porque a veces el silencio es más pesado que cualquier confesión. Y esa noche el silencio en mi habitación era ensordecedor.